Hola, bueno, ¿qué tal amigos? Continuando con la serie de videos, en este caso, como les dije en el video anterior, vamos a hablar de los conceptos claves de los algoritmos, en este caso sobre lo que son las variables. Las variables, como lo estamos viendo en la imagen, si lo hacemos en relación, son una serie de cajas, cajitas, sobres, no sé, imagínense en cualquier cosa donde usted pueda guardar un dato específico. Por ejemplo, en un closet, uno de los cajones del closet, podemos guardar camisas blancas, en otro podemos guardar zapatos, en otro podemos guardar pantalones, ¿cierto? Asimismo funcionan las variables en la programación. Hay cajitas donde usted puede guardar números enteros que van desde el 1 hasta el infinito. En otra cajita puede guardar valores decimales que van desde el 0 punto tanto hacia el, bueno, desde el 1 punto tanto o 0 punto tanto hacia el infinito. Y en otras podemos guardar lo que son texto, en otras podríamos guardar otro tipo de variables que las vamos a ver mucho más adelante con el transcurrir de los videos. Claro, estas variables tienen unas normas para poder ser nombradas. Por ejemplo, en este caso, las variables no pueden tener ningún carácter especial, como en este caso sería la ñ, una tilde, un guión medio, ni empezar con números ni o dejar espacios, ¿cierto? Hay unas normativas pues para ese tipo de variables. Normalmente suelen ser para evitar siempre errores en la programación como tal, porque somos un poquito olvidadizos de vez en cuando y se nos olvida si pusimos una variable con ñ, poner la ñ, o si le pusimos tilde, poner la tilde, ¿cierto? En cuanto a eso sí es ser muy claro, porque son unas normativas especiales y buenas prácticas. Eh, Hablamos de constantes. Las constantes son, por ejemplo, variables en las que el dato o el valor no va a cambiar durante mucho tiempo. Aquí como está en el ejemplo, por ejemplo, la constante pi, que es algo de toda la vida, nos lo enseñaron en el colegio, el 3.14, ya aquí 15, pero sería 3.1416, que fue lo que se hizo en la última aproximación de esta constante, ¿cierto? Pero al ser constantes no nos permiten ser modificadas en el tiempo. Se supone que para eso se crean de esa manera. Aspectos importantes que debemos tener en cuenta, eso ya los mencioné, la forma como se nombran las variables, no pueden iniciar con un número, no pueden iniciar con guión medio, no tienen caracteres especiales, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo en pantalla lo que cómo se pueden nombrar unas variables como tal, ¿cierto? Son conceptos importantes pues debemos tener en cuenta. Tipos de datos. Tenemos los que son los datos enteros, negativos, los positivos a partir de cero, ¿cierto? Por ejemplo, en la edad de una persona y el año de nacimiento se puede tener en cuenta en ese aspecto, enteros. Otros tipos de datos, reales o también llamados decimales, en algunos lenguajes se les llaman flotantes, en otros también se utilizan como otro tipo de datos doble o double en inglés, ¿cierto? Reales, lógicos, que sería falso verdadero. Esas son las que llamamos las variables booleanas. Se utilizan para más que todo para este tipo de situaciones, cuando es algo verdadero y darle una prioridad. Tipos de caracteres. Carácter ya es un concepto que pues yo en mi caso hace rato no utilizo, porque carácter era una variable, un tipo de dato en el que se guardaba solamente un carácter, así ya fuera un espacio, una comilla, una letra, un ser, ¿cierto? Pero hoy en día ha sido muy reemplazado en algunos casos, lo digo desde mi concepto, ha sido reemplazado por lo que se llama hoy en día y que vamos a ver en un programa más adelante, cadena, hace exactamente la misma función, ¿cierto? Es un poco más globalizada. Entonces puede ser carácter o cadena. Aquí tenemos lo de la cadena, que ya cadenas son como datos mucho más extensos o texto mucho más extenso al momento de mostrarse o trabajarse. Sí, carácter también funciona, pero como les estaba diciendo, es solamente para algo específico, algo muy concreto. Yo lo utilizo de manera personal, yo nunca utilizo carácter, utilizo cadena porque ambas me sirven para lo mismo. Y si quiero utilizar un carácter solamente, pues utilizo cadena en el momento. Igual vamos a entenderlo poco a poco cuando empecemos a trabajar. Aquí tenemos algo que vamos a hablar, este video se lo va a extender un poquito más, hablando sobre los que son los tipos de operadores. Todos conocemos los operadores normalmente, la suma, la resta, la multiplicación, la división.
Aquí el signo de porcentaje no se utiliza como porcentaje, se utiliza como el mod, que se encarga de ir a tomar el residuo de la división, no el cociente, el residuo. Tenemos los operadores relacionales, que son el de igualdad, el diferente, el menor igual que, el mayor igual que, el menor que, el mayor que. Los operadores lógicos, que son las conjunciones y, disyunción o y la negación. Estos son conceptos un poco más avanzados que los estaremos tocando más adelante. En este caso, también hay uno que no está aquí en la imagen, pero que es el igual solito. Ese es el de asignación, porque le asigna a una variable un determinado valor o dato a guardar. Igual, vuelvo y les digo, veremos más adelante cuando empecemos a programar. Los comentarios son de vital importancia, pienso yo, para los que estamos iniciando en el proceso de esto, son de vital importancia porque son nuestras marcas textuales que nos dicen, bueno, esto sirve para tal cosa, esto sirve para tal cosa, esto fue lo que hice, esto fue lo que no hice, esto tal cosa. Son comentarios que no afectan el código. Al ponerlos ahí como estamos viendo en la imagen, con el doble slash o con el slash y los asteriscos, no afectan el código como tal. Quedan ahí como una marca textual solamente para el programador como tal, que va a entender o que necesita entender qué fue lo que hizo en el momento. Y ya para ir finalizando, pues vamos a entender lo que son los errores de sintaxis y los errores lógicos. Los errores de sintaxis ocurren cuando escribimos de forma incorrecta alguna parte del código, y los lógicos cuando están mal relacionados directamente con la lógica o la forma en la que se hace la solución. Por ejemplo, yo no puedo sumar un error, un número entero con un texto. Ahí hay una parte de errores lógicos porque no están permitidos en el momento. Sumar texto con número, es decir, sumar Daniel con el número 5 es imposible prácticamente. Concatenarlos sí, sumarlos no. Concatenarlo es unir en Daniel 6 o Daniel 5, pero sumarlos no se puede. Y aquí tenemos algo que ya habíamos visto desde un principio en el video anterior, que es la estructura de un algoritmo, que sería la entrada de datos, el procesamiento de datos y la salida, ¿cierto? Eso es lo que llamamos, lo que sería la estructura principal del algoritmo. La entrada donde uno define las variables, el proceso donde con las variables y los datos que necesitamos se trabaja y finalmente se envía una respuesta al cliente. Y para finalizar, tenemos esto que se llama el pseudocódigo, que es lo que vamos a ver en nuestros próximos videos, con un programa muy especial para trabajar pseudocódigo. Nos permite crear la lógica y que normalmente lo trabajamos previo al código como tal, al lenguaje como tal, pues se llama pseudocódigo. Es un código antes de, o sea, es representando lo que sería el código original. Aquí tenemos el inicio, el proceso, o que en el programa que vamos a utilizar se llama algoritmo, y el fin proceso que en el programa se va a llamar fin algoritmo. Y de adentro tenemos, por ejemplo, el leer lista sería nuestra entrada de datos, la variable expresión sería nuestro procesamiento de datos, y finalmente el escribir lista de expresiones, como está en el ejemplo, sería nuestra salida del algoritmo. Aquí vamos a ver un pseudocódigo un poco más estructurado. Como vemos ahí en el momento, miren, está la entrada, el cuerpo, la declaración de variables, la entrada de datos, el procesamiento de los datos y la salida de los datos. Ahí está muy claramente especificado. Bueno, aquí está otro ejemplo para que lo revisemos. Este es un pseudocódigo que nos permite entender de mejor manera cómo funciona cada cosa. Y sus respectivos comentarios, lo que están en rojo son los comentarios, que obviamente ya les expliqué, no van a afectar en nada nuestro pseudocódigo. Bueno, no siendo más, espero que se diviertan en este proceso que vamos a ir trabajando poco a poco. Hasta un próximo video. Espero que tomen esto con mucha práctica y mucha responsabilidad. Hasta la próxima.